Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Gabriel Muñoz Martínez, estudiante en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Eh, el día de hoy me corresponde hacer una exposición acerca de la interconexión de redes de dispositivos de infraestructura de red. Em, Primero que todo, vamos a documentar las características principales de los medios de transmisión y los dispositivos de interconexión de redes. O sea, destacando en ello la evolución, las ventajas, desventajas, etcétera. Entonces, em, antes de, perdón, antes de definir la interconexión de redes, que son, es importante que hablar de qué es una red. Esta consiste en una o más computadoras enlazadas a través de un medio de comunicación, o sea, es decir, un cable, por ejemplo, donde la información y el hardware de una máquina pueden ser utilizados por otras. La capacidad de compartir esta información y recursos en los que la convierte en una de las redes más o una herramienta más valiosa. Las redes se dividen de acuerdo a su extensión. Se dividen en LAN, MAN, WAN, siendo la red LAN el tipo de red que se ha difundido con mayor rapidez debido a que el establecimiento del estándar relacionado con esta eh, es mucho más rápido. Entonces, la interconexión de redes, ¿qué son? Internet es una herramienta cada día más compleja, intrincada e interdependiente. Convive en diferentes tecnologías de transmisión de datos con redes muy diferentes, eh, fibra 4G, 5G, coaxial, etcétera. Garantizar que todo se sincronice y no existan cuellos de botella es una de las misiones de los elementos de interconexión de redes. Pero entonces, ¿qué es la interconexión y por qué es importante? Entonces, podemos decir que la interconexión es el despliegue de puntos de intercambio de tráfico que integran conexiones directas y privadas entre participantes. La interconexión se da en centros de datos independientes del operador de la red. La interconexión, si lo desglosamos un poco, podemos decir que Inter habla de la conectividad que involucra varias partes a la vez. O sea, la interconexión vincula numerosas entidades capaces de conectarse como una unidad con otras entidades, etcétera. Cuando se diseña una red de datos se desea sacar el máximo rendimiento eh, de sus capacidades. Para conseguir esto, la red debe estar preparada para efectuar conexiones a través de otras redes, sin importar qué características posean. El objetivo de la interconexión de redes, vamos a hablar un poco del objetivo y es dar un servicio de comunicación de datos que involucre diversas redes con diferentes tecnologías de forma transparente para el usuario. Este concepto hace que las cuestiones técnicas particulares em, de cada red puedan ser ignoradas al diseñar las aplicaciones que utilizarán los diferentes servicios. Entonces, vamos a concluir un poco lo que venimos hablando de la interconexión de redes. Para concluir, podemos o dejar clara la definición de interconexión de redes, y es la interconectividad, es decir, en inglés, Internet Networking, eh, la podemos definir de dos formas. La primera, que es una comunicación entre dos o más redes, y la segunda, que es un proceso de comunicación, la cual ocurre entre dos o más redes que están conectadas entre sí de alguna manera. Entonces, yo creo que ahí ya es claro esa parte. Y el objetivo de la interconexión de redes eh, es dar un servicio de comunicación de datos que involucre diversas redes de diferentes tecnologías de forma transparente para el usuario. Eh,
¿Qué ventajas tenemos para el tema de la interconexión de redes? Y es que eh, comparten recursos dispersos, la coordinación de tareas diversas de grupo de trabajo, la reducción de costos al utilizar recursos de otras redes, el aumento de la cobertura geográfica. ¿Qué importancia tiene la interconexión de redes? La importancia de la interconexión de redes es que comparte recursos, que es un acceso instantáneo a bases de datos compartidas, eh, eh, la insensibilidad de la distancia física y la limitación entre los números de nodos, administración centralizada de la red, es una ventaja estratégica de mercado competitivo, escasez de ingenieros especializados en redes, capacidad de planeación, entre otros. Entonces, ¿qué es un elemento de interconexión de red? Internet se sostiene sobre tres pilares fundamentales: los servicios que se prestan a proveedores de servicios de Internet, ISP, la red de distribución de contenido, momento, y otros proveedores de redes que también llevan tráfico en Internet y lo intercambian con terceros. Tenemos que decir que toda esta interconexión de redes se produce de una forma neutral. Bueno, entonces pasemos a los dispositivos de interconexión de redes. En este punto, en este punto los dispositivos de interconexión de redes son diferentes tipos de hardware que conectan recursos de redes entre sí. En cualquier red nos encontraremos con conmutadores, enrutadores, puentes o bridge, puertas de enlace o los gateways y repetidores. Em, ok, vamos a ver algunos de los dispositivos de interconexión de redes. Em, es importante tener clara su definición, eh, pero antes de entrar a su definición es importante conocer que existen equipos de interconexión de nivel de LAN a nivel de otra red MAN o de la red WAN. Entonces en la LAN, por ejemplo, encontramos los hubs, los switch, los repetidores, los gateways, las puertas de enlace, los accesos, access point o puntos de acceso. En las redes MAN tenemos lo que son los repetidores, switch, enrutadores, los modems, los bridge, bueno, entre otros. Y en las redes WAN encontramos los que son los enrutadores, los multicanalizadores, los modems analógicos, los modems satelital, etcétera. Bueno, entonces entremos a ver lo que es los repetidores. Dentro de los repetidores, las primeras versiones de los repetidores estaban dotados de dos puertos AUI y se conectaban mediante cables de dos transistores puestos en dos segmentos de red entre los cuales la señal debía relanzar. Sucesivamente la evolución de estos medios de transmisión de Ethernet eh, ha impuesto cambios inclusive a los repetidores que hoy poseen interfaces diferentes de la sencilla. Entonces, eh, una definición de un repetidor lo tenemos como un dispositivo sencillo que se instala para amplificar la señal del cable, de forma que pueda extender esa longitud de la red. eh, y entre sus características tenemos que regenera las señales de red que llegan más lejos. Algunos repetidores también filtran el ruido. Se utilizan sobre todo en los sistemas de cableado de lineales por Ethernet. No utilizan protocolos de niveles superiores. Los segmentos conectados deben utilizar el mismo método de acceso del medio de transmisión. Los segmentos conectados con un repetidor normalmente dentro de un mismo edificio forman
parte de la misma red y tendrán la misma dirección de la red. Todos los puertos de los repetidores son bidireccionales, es decir, no distinguen el sentido del flujo de la información. Existen dos tipos de repetidores, los locales, que es cuando se enlazan redes próximas, los remotos, que es cuando las redes están alejadas y se necesita un medio de intermedio de comunicación. ¿Cuáles son las ventajas del repetidor? Y es que, primero, incrementa la distancia cubierta por por las cubiertas. Retransmite los datos sin retardos. Tercero, es transparente a los niveles superiores al físico. Conecta redes con diferentes medios de transmisión y por último facilita facilidad en la operación. También existen desventajas para los repetidores y es que incrementa la carga en los segmentos que interconecta. Existen también más riesgos de colisión y más posibilidades de congestión de la red. Otra desventaja puede ser que solo se pueden utilizar para unir dos redes que tengan los mismos protocolos de nivel físico. Y otra desventaja, los repetidores no soportan mecanismos de gestión de red. Eh, Pasemos a lo que son los hubs o también conocidos como concentradores. O sea, es un hub, es un repetidor multipuerto al que llegan diferentes cables de distintas conexiones de red. Entonces, eh, los concentradores, también conocidos como hubs, son dispositivos similares a los repetidores, con la diferencia que están diseñados para cableado UTP. Entonces, teóricamente, un concentrador lo que hace es un dispositivo que centraliza la conexión de los cables procedentes de las estaciones de trabajo. Entonces, entre sus características tenemos que define la topología de la red, por ejemplo. Sirve para definir la topología física, es decir, una topología estrella dentro de un cableado estructurado, por ejemplo. Regenera las señales de red, se usa principalmente en sistemas de cables lineales como la Ethernet, opera en el nivel más bajo de la pila de un protocolo de nivel físico. También existen dos tipos de hubs son los activos, que son los más comúnmente utilizados, requieren de alimentación y contienen un circuito electrónico. Los pasivos es el otro tipo de concentrador. Es un hub pasivo, es aquel que simplemente permite la interconexión de cableado UTP en una forma ordenada y no requiere alimentación. Perdón. ¿Qué ventajas tenemos en los hubs? Eh, que permite un cableado estructurado, puede ser una ventaja. Eh, Facilita las modificaciones de estaciones pertenecientes a la red. Es mucho más sencillo, por decir, incluir una estación de una red estructurada con un concentradores, puesto que lo único que se tiene que hacer es enchufar la tarjeta de red de la estación en un puerto libre del concentrador, por ejemplo. Otra ventaja es proporcionar las ventajas de las topologías de estrella. Eh, una desventaja del hub vendría siendo que envían la información a ordenadores que no están interesados, por ejemplo. El hub no funciona a la velocidad del dispositivo más lento de la red. Eh, este tráfico añadido genera más probabilidades de colisión. Entonces, pasemos al siguiente dispositivo que es el bridge o puente. ¿Qué podemos decir del bridge? Que es un dispositivo inteligente que puede conectar las redes de área local, sean o no similares. El puente o bridge tiene una capacidad para intervenir en el enlace de datos, a diferencia del hub. El puente puede filtrar las direcciones MAC de origen y destino. El bridge es utilizado además para interconectar las redes LAN que usan un mismo protocolo. Em, ¿Qué características tenemos
o cuáles son las tareas básicas de, los puentes.